Alan Turing, un profesor de matemáticas contratado por el gobierno británico junto a más matemáticos para descifrar códigos nazis de la máquina Enigma durante la Segunda Guerra Mundial, se encargó de la creación de la primera computadora de la historia, a la que llamó Christopher, que tras varias fallas, gracias a la ayuda de Joan Clerk y al resto del grupo, fue capaz de descifrar estos códigos que ayudaron al país a ganar poco a poco la guerra. Alan Turing fue sometido a una transformación química por ser homosexual a cambio de no estar en la cárcel. Para acabar con tal castigo, decidió suicidarse a los 41 años de edad. La película, que demostró lo que hay detrás de una guerra, nos presenta todo lo que tuvo que ocurrir para llegar al triunfo de la Segunda Guerra Mundial, en donde existían muchos más limitantes de los que hoy en día pensaríamos que existirían. Puede resultar absurdo a la época en la que vivimos el hecho de considerar la homosexualidad como un delito y ser sometidos a castraciones químicas, o el que una mujer no pueda vivir sola sin estar casada y mucho menos trabajar rodeada de hombres. Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que la sociedad no era libre de decidir sobre sí mismos. Pasara lo que pasara, era más importante la opinión de los otros, incluso por encima de la propia. Esto se refleja con la incapacidad de las personas por ser empáticas, desde todos los escenarios de la película, comenzando con la sumisión femenina. Un claro ejemplo es el encubrimiento de Joan Clerk, uno de los personajes más importantes que influye no solo en el contexto social, sino que también en el laboral dentro de la presentación cinematográfica. A esto le sumamos las preferencias sexuales y sobre todo la guerra. Está presentada en una sociedad poco incluyente, solidaria y mucho menos compasiva de lo que suele ser hoy en día. Código Enigma es una película para disfrutar acerca de conflictos bélicos de los cuales no fuimos parte millones de personas y de quienes son entusiastas dentro de la historia de la tecnología, pues Christopher fue la creación quizá más importante y relevante del siglo. Gracias a esto conocemos hoy en día a las computadoras. Le otorgamos 5 estrellas como calificación, pues podemos decir que es una de las películas más interesantes que hemos visto. Incluye un mensaje con la enseñanza quizá importante para la población y su desarrollo a lo largo del tiempo. Además, su diseño es propio para ser entendido por cualquier persona, incluso cuando no conocemos nada acerca del tema.